Qué gusto volver a saludarlos el día de hoy. Nos estamos juntando nuevamente porque vamos a analizar y compartir los lineamientos de la última ley aprobada tanto por el Congreso y también aprobada por la Presidencia de la República, y nos estamos refiriendo a una ansiada ley que por muchos años nuestras organizaciones de productores, nuestras cooperativas, nuestras asociaciones han perseguido firmemente. Se trata de la ley, de la nueva ley de la asociatividad, en donde se dan nuevos lineamientos para que de esa manera se siga en el país promoviendo, infundando la asociatividad y motivar a que más del 70% de los productores que aún no han optado por asociarse lo hagan. Entonces, para ello, hemos invitado al doctor Miguel Vázquez. Él pertenece al equipo del Ministerio de Desarrollo Agrario y nos va a compartir de qué se tratan estos nuevos lineamientos y cómo los vamos a aplicar en la asociatividad. Gracias. Ana Luisa, ¿qué tal, amigo? Buenos días con todos y todas. En realidad es un gusto nuevamente compartir con ustedes información que ha sido, digamos, una de las primeras leyes del presente gobierno y que creo que responde a los intereses de los productores agrarios que están organizados en cooperativas. Esta ley ha sido producto de un trabajo consensuado con la Junta Nacional del Miguel, Café. disculpa, colócalo como presentación, tu presentación. Ahora sí. Ya. Le decía que esta ley es producto del trabajo consensuado con los principales gremios de cooperativas agrarias, llámese la Junta Nacional del Café, la Asociación Peruana de Productores de Cacao, APP Cacao, la Junta Nacional del Banano Orgánico, la Coordinadora Nacional de Comercio Justo. Y fue trabajado en una primera instancia desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en virtud a una solicitud que hicieron estos gremios para trabajar el marco de una nueva ley que permita la profundización del actual proceso que se venía dando con la ley 29972. Ese trabajo que fue impulsado desde el Ministerio del Minagri en la gestión de Federico Tenorio, hubo un trabajo de consenso más o menos de 2 meses y medio. Yo trabajé en esta parte del diseño de esta norma en calidad de consultor externo de parte del Minagri, ¿no? Apoyando, ¿no? de mi óptica la construcción de esta ley. Luego, esta ley, el desarrollo de esta propuesta de parte del Ejecutivo se detuvo por una posición, yo diría, renuente de parte del MEF, que bloqueó el desarrollo de una parte importante de esta norma, que fue el esquema financiero. Esta ley en el esquema financiero pretendía crear un fondo que se llamó el Fondo Crecer Cooperativo, con un monto de 600 millones de soles dirigidos especialmente a las cooperativas agrarias. Así como se bloqueó esta posibilidad de la creación del fondo, también se bloqueó otras disposiciones de fomento. Finalmente, no fue a más este proceso por una actitud bastante beligerante y prepotente del MEF que impedía que esto fluya, porque la idea del ministro Federico Tenorio era que esta ley sea una propuesta del Poder Ejecutivo. Y al bloquearse esta posibilidad, los gremios participantes en este proceso tomaron la ley, se reformuló algunas las disposiciones que obviamente contravenían a la posibilidad de que los congresistas pudieran hacer una propuesta legislativa, dado que ellos no tienen iniciativa de gastos. O sea, todo lo que involucraba gastos fue eliminado de la propuesta original. Y consiguieron alcanzar esta propuesta a la bancada del FREPAP, en donde la vocera de este grupo parlamentario tomó esta iniciativa.
evidentemente evaluó con sus asesores y presentó esta propuesta como una iniciativa de esta congresista, ¿no?, de la bancada del FREPAP. En esta perspectiva, la Comisión Agraria, que presidía un representante del FREPAP, lo priorizó, se trabajó, acompañamos el proceso del dictamen, del predictamen de esta ley. Esta ley fue llevada a la comisión, al pleno de la Comisión Agraria, fue debatida y fue aprobada por mayoría en esta comisión. Luego, el dictamen aprobado también fue sometido a un escrutinio, hubo bastante presión nuevamente del gobierno y nuevamente la intervención del MEF pretendiendo bloquear la propuesta el acuerdo de dictamen. Y ya en este escenario también cabe decir que yo trabajé ya como parte de la Dirección General de Asociatividad, Servicios Financieros y Seguros, dado y que actualmente sigo ocupando este cargo y soy el director de la Dirección de Asociatividad y Desarrollo Empresarial. Con este cargo, evidentemente, nosotros formulamos opinión, consolidamos la opinión de todos los órganos e instituciones adscritas al MIDAGRI y presentamos nuestra opinión formal respaldando el contenido del predictamen y del dictamen. Y posteriormente hubo una serie de reuniones en las que obviamente la posición terca y obstinada, diría yo, del parte del MES impedía que sea aprobado en la gestión anterior. Esta iniciativa llegó, la autógrafa de la ley llegó hasta tener la firma del presidente de la República, el señor Sagasti, pero a presión del MEF fue retirada su firma y no pudo prosperar su publicación en la gestión anterior. Luego entró el señor Castillo y ahí nuevamente se hicieron pues todo el avance, todas las negociaciones posibles. Hubo una receptividad bastante grande de parte del ministro del sector, el señor Maita, y se trabajó la propuesta, se formuló un oficio pidiendo que se publique, que se promulgue la autógrafa de la ley y que sea una ley evidentemente. Y nuevamente el MEF, que no ha cambiado de funcionarios, pero no de asesores, sigue siendo los mismos asesores de antes, bloquearon nuevamente esta posibilidad y nuevamente otra pugna que finalmente se prosperó por un trabajo muy articulado que hicieron los principales gremios de cooperativas. Nuevamente, la Junta Nacional del Café, el APP Cacao, la Coordinadora Nacional de Comercio Justo y la Junta Nacional del Banano Orgánico. Ellos hicieron su trabajo, nosotros también el nuestro, y esta ley pues fue publicada el 10 del presente mes y lleva el número de ley 31335, que después de este detalle que me parece importante que ustedes conozcan que ha sido un proceso que obedece a una mirada, a un trabajo consensuado entre el MIDAGRI y los principales gremios de cooperativas, tenemos esta ley que se encuentra vigente y que rápidamente, en la idea de abrir un debate con todos ustedes, voy a proceder a presentar. Primero, me gustaría explicar por qué se debe promulgar, debe promulgar la ley, la autógrafa que propone la ley de perfeccionamiento de la asociatividad. Esta pregunta lo hicimos en virtud a demostrar la amplia valía o el gran enfoque que tiene esta ley. Y hicimos una separación, como ustedes aprecian en la pantalla, entre lo que es la agricultura familiar y lo que es la agricultura no familiar. Y en unidades productivas agropecuarias, la agricultura familiar representa al 97% de las unidades agropecuarias. La agricultura no familiar al 3%. En población económicamente activa agraria, la agricultura familiar concentra al 71% de la PEA, la agricultura familiar al 6.8% de la PEA. El mercado objetivo de la agricultura familiar es el 70% de la canasta familiar es abastecida por la agricultura familiar. Mientras la agricultura no familiar, el enfoque de su mercado objetivo son el mercado de exportación.
Teniendo este panorama, el rol del Estado frente a la agricultura familiar ha sido de pocos incentivos y para un pequeño sector. Y la mayoría de productores agrarios de la agricultura familiar han estado excluidos del sistema financiero. Y en la agricultura no familiar tenemos que esta agricultura de parte del Estado ha tenido amplios incentivos tributarios y laborales vigentes por más de 20 años y sus productores o sus empresarios han tenido o tienen acceso al sistema financiero. Entonces son dos claros mundos al interior de la agricultura peruana. Uno que ha estado con un apoyo bastante fuerte y que yo considero que debe continuar, lo que se llama agricultura no familiar, porque le genera capacidades a la agricultura, le genera divisas del Estado, genera mano de obra que lamentablemente del conjunto de la mano de obra solamente el 6.8% de esta pega se encuentra adecuadamente empleada con sus derechos laborales. Pero tenemos al 22.1% de esta pega que trabaja en este sector, que trabaja en condición de informalidad. Ahí hay un gran reto que tienen que desarrollar evidentemente los empresarios ligados a la agricultura no familiar. Pero esta agricultura ha tenido un apoyo, ¿no?, muy fuerte del Estado que ha permitido un desarrollo bastante interesante de la agricultura de exportación. Pero en el lado de la agricultura familiar, el Estado siempre ha estado de espaldas. Y para responder a esta pregunta que trataba de explicar por qué se debe promulgar la autógrafa, decimos porque contribuye al desarrollo de la agricultura familiar, porque la hace más competitiva al sector de productores de la agricultura familiar que se encuentran integrados o son socios de las cooperativas agrarias. Y más competitividad en este sector va a generar mayores ingresos para los productores y para el mismo Estado. Eso es lo que contiene la ley, el concepto global de esta ley y que a continuación voy a presentar. Pero antes de ello, también el mes pasado salió lo que se llama ahora la Política Nacional Agraria 2021-2030. Esta política, con muy buen criterio, hace el enfoque de cuáles son los objetivos estratégicos del sector agrario frente a su responsabilidad de conducir a todas las entidades del sector, de conducir a la agricultura en general hacia el desarrollo. Esta política nacional agraria, en su estructura inicial, define problemas públicos. ¿Y cuáles son los problemas públicos? Con esta interrogante nos quedamos, ¿cuáles son los problemas públicos que pretende resolver la ley de perfeccionamiento de la asociatividad? Y como le decía, dos son los problemas públicos que identifica esta política. El primero es el bajo nivel de desarrollo competitivo agrario y el segundo es la alta informalidad de la economía en el sector agrario. Y ese bajo nivel de desarrollo competitivo agrario se explica por la baja integración vertical y horizontal en la cadena de valor de los productores agrarios individuales. Y la alta informalidad económica en el sector agrario se explica por una baja estructuración económica de las unidades productivas agrarias. A manera de explicar qué es un problema público, dice que el CEPLAN dice que un problema público evidencia una situación de relevancia. Este problema de las cooperativas y de sus limitaciones para ser más competitiva, la pregunta que se hace para luego resolver el problema ¿es una situación de relevancia? Sí, sí es una situación de relevancia porque atañe a amplios sectores de la población. Como ustedes han visto en la diapositiva anterior, atañe al 97% de la agricultura en el Perú. El 97% de las unidades agropecuarias en el Perú son de la agricultura familiar, atañe a ellos. La solución a este problema evidentemente requiere la intervención del Estado. Y al requerir la intervención del Estado, ¿no?, requiere evidentemente una política, en este caso una ley como la que se ha dado actualmente. Y la intervención del Estado se explica en la necesidad de generar bienestar, que es un propósito inherente al Estado. O sea, la ley va a resolver
dos problemas públicos de importancia en la agricultura, ¿no? Que va a beneficiar evidentemente o pretende beneficiar a un gran sector de los productores que manejan el 97% de las unidades agropecuarias en el Perú. Y aquí tenemos los efectos de la baja integración, que voy a resumir rápidamente. Dice, los bajos ingresos per cápita mensual de la población ubicada en el área rural, que según el INI, con información 2021, el 2020 fue de 496 soles mensuales, mientras que en el área urbana este ingreso fue de 927 soles. Es decir, el ingreso per cápita rural es el 53% del ingreso per cápita urbano. Esta enorme diferencia, ¿no?, se debe básicamente, según el análisis que se hizo para formular el Plan Nacional Agrario, a la baja integración de los productores. Y ahí tenemos un poquito más la explicación. Más de 2.1 millones de productores agrarios del total de unidades productivas de la agricultura familiar, de subsistencia e intermedia, viven en situaciones de pobreza y pobreza extrema. Estos productores ocupan al 69% de la PEA y subsisten en condiciones de precariedad y vulnerabilidad. El incremento de productores agrarios familiares en subsistencia es otro efecto. Cada vez más personas, porque la parcela no crece, la parcela se sigue subdividiendo, y al seguirse subdividiéndose, evidentemente muchos productores pasan de la agricultura intermedia a la agricultura de subsistencia. El incremento de cultivos ilícitos, la alta migración de la población de la zona rural a la urbana, el bajo nivel de seguridad alimentaria, dado que se está afectando directamente la disponibilidad y acceso de alimentos. La ley ataca el bajo nivel de integración de los productores en la cadena de valor y la informalidad económica en el sector agrario. La ley de perfeccionamiento de la asociatividad se propone como una herramienta jurídica potente, eficaz, necesaria y urgente. En el plazo inmediato, esta ley hará que los productores agrícolas, ganaderos y forestales formen parte de la cadena de valor a través de la asociatividad cooperativa, haciéndolos más competitivos y rentables, mejorando sus ingresos y sus condiciones de vida. En el mediano plazo y largo plazo, esta ley ayudará a superar los problemas estructurales de la agricultura familiar, contribuyendo a la seguridad alimentaria y al desarrollo sostenible del país. Y aquí entramos, yo voy a hacer la explicación de la ley de perfeccionamiento, teniendo en cuenta su diferencia con la actual ley, con la ley que ha sido derogada por esta ley 31335, que es la ley 29972. Un poco, ¿por qué? Porque mucha gente me han hecho comentarios que creen aún que la ley 29972 es más potente que la ley 31335. Y lo mismo también creían los funcionarios del MEF, que decían que si los productores de la agricultura familiar ya tienen su ley, ¿para qué quieren otra ley? Esta ley es lo suficientemente buena, la 29972, para seguir trabajando el tema de la asociatividad. Y lo que pretendo yo con esta explicación, que va a permitir esclarecer este dilema, es demostrar la potencia o las ventajas que tiene la ley 31335 frente a la ley 29972. En los beneficiarios, la ley 29972 solamente incluía a las cooperativas, a un tipo de cooperativas, que era agraria, agraria azucarera, agraria cafetalera, agraria de colonización, etc. Y alcanzaba solo al procesamiento primario focalizado, y aquí viene la gran diferencia, a productos agrícolas, ¿no? Solamente a productos agrícolas. Tanto así que su reglamento estableció con precisión cuáles eran estos productos agrícolas involucrados. La ley 31335 beneficia a las cooperativas agrarias en todas sus modalidades y las cooperativas comunales dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Incluye a las cooperativas ganaderas
y entiéndase que la actividad ganadera involucra a la crianza de ganado de todo tipo, pero también involucra a la crianza de animales, llámese cuyes, pollos, gallinas, patos, conejos, ¿no? Incluye a los camélidos sudamericanos, ¿no? Incluye a la apicultura y la actividad forestal relacionada a productos maderables y no maderables también son incluidos en los alcances de la ley de perfeccionamiento de la asociatividad. Alcanza también a las centrales y federaciones de cooperativas agrarias. Y aquí viene la pepa, porque alcanza también al procesamiento industrial de productos agrícolas, ganaderos y forestales. O sea, vamos a avanzar en el sentido de que si antes solamente se podía desarrollar procesamiento primario, ahora se puede desarrollar procesamiento industrial sin ningún tipo de limitación y se va a ampliar el alcance a las actividades ganaderas y a las actividades forestales. En este mismo concepto, amigos, es el hecho, por ejemplo, que en el Senagro, en el 2012, en el Censo Nacional Agrario 2012, existían más de 875,000 pequeños y medianos productores de leche. Solamente esta cifra representa más del 30% de productores de la agricultura familiar que no estaban incluidos en la ley 29972. O sea, la ley excluía de manera injusta a un gran sector de productores de la agricultura familiar. Ahora, todos los productores de la agricultura familiar que quieren constituir una cooperativa o que quieren participar en una cooperativa ya constituida para beneficiarse de los amplios beneficios que establece la ley, lo van a poder hacer. Antes no podían hacerlo. En el contenido, la ley 29972 establecía un régimen especial de tributación aplicable a las cooperativas agrarias y a sus socios. Esta ley establece un régimen de promoción, fomento y tributario aplicable también a las cooperativas agrarias y a sus socios. O sea, esta ley contiene dos aspectos importantes: beneficios ligados a la promoción y al fomento, superando evidentemente la otra que solamente se limitaba al tema tributario. Y aquí viene un poquito ya el contenido. En impuesto a la renta, por ejemplo, de las cooperativas con operaciones con terceros, la ley 29972 establecía el pago de una tasa por concepto de impuesto a la renta de 15% y un pago mensual a cuenta de este impuesto de 0.8%. La ley 31355, la ley de perfeccionamiento de la asociatividad, hay una tasa de 0%, y como hay tasa de 0%, no hay necesidad de hacer pagos a cuenta por impuesto a la renta. El impuesto a la renta de las cooperativas con operaciones con terceros, en la ley anterior había una tasa de 30% y un pago mensual a cuenta de este impuesto de 1.5%. La ley actual establece una tasa escalonada de 15% cuando los ingresos netos sean menores a 1.700 UIT por operaciones con terceros, ¿no?, hasta el 2030, y en adelante se paga el régimen general. Pero si los ingresos por terceros es menor al 15% a 1.700 UITs, se paga solamente 15% hasta el 2022, y cuando los ingresos netos sean mayores a 1.700, sube en forma escalonada para llegar al 2030 a pagar dentro del régimen general. En el impuesto a la renta de los productores agrarios socios de las cooperativas, la ley 29972 establecía una inafectación, ¿no?, cuando sus ingresos netos no superen a las 20 UITs, y una tasa de 1.5% de sus ingresos netos cuando sea mayor a 20, y menor o igual a 140 UITs, y cuando sea mayor a 140 UITs se aplicaba el régimen general. La actual ley de fortalecimiento de la asociatividad dice que hay una inefectación
cuando sus ingresos netos, o sea, incrementa 10 UIT más en inafectación, ¿no? Y una tasa de 1.5% de sus ingresos netos cuando sea mayor a 30 UITs y cuando sea mayor a 140, el régimen tributario que le corresponda según su interés del productor. Porque un productor puede también acogerse a otros regímenes tributarios. Por ejemplo, si está en la selva, al régimen tributario de la selva, ¿no? A distintos regímenes que le sean aplicables a ese productor. O sea, aquí vemos la gran diferencia entre el impuesto a la renta aplicable a la cooperativa, que es cero, y en el caso de productores agrarios se sube de 20 UITs a 30 UITs, ¿no? Eso es muy, muy importante identificarlo y conocerlo para, evidentemente, motivar ustedes que son gerentes, funcionarios, gente ligada al trabajo de la cooperación, ¿no? Para trabajar con organizaciones sociales, asociaciones, comités, etcétera, ¿no? Sería muy interesante motivar, evidentemente, con quienes trabajan a promover, ¿no? La asociatividad cooperativa. En el caso de IGB, ambas normas declaraban la inafectación. En el saldo a favor del exportador no ha cambiado también absolutamente nada, ambos la tienen. Aquí viene el tema de inafectación tributaria por prima fair trade. En la ley 29972 no lo considera, pero ha existido de manera recurrente de parte de la SUNAT, ¿no? Acotaciones para que los ingresos por estos conceptos paguen impuesto a la renta. Y ha habido pues conflictos, ha habido comunicaciones en la misma SUNAT, algunas SUNAT sí aplicaban, otras no. Para evitar ese problema, esta ley de perfeccionamiento de la asociatividad establece de manera clara que los recursos que obtengan las cooperativas agrarias como prima, bonificación, premio o por cualquier concepto adicional al precio de venta pactado, que es justamente este concepto, no se encuentren afectos al impuesto a la renta ni al IGB. En el caso del impuesto temporal a los activos ITAN, la ley 29972 no la consideraba, ahora lo está considerando, aplicando el concepto que establece la ley 28424. O sea, hay un cálculo diferenciado para calcular el ITAN a las cooperativas agrarias. En el caso de devolución del IGB, la ley 29972 no decía nada, y en esta ley hemos establecido de manera clara que las cooperativas agrarias pueden solicitar la devolución del IGB trasladado o pagado en operaciones de importación y o adquisición local de servicios y contratos de construcción en la medida que no hubiera sido posible utilizar dicho IGB como crédito fiscal o saldo a favor del exportador, como mínimo en un periodo de 3 meses consecutivos desde su traslado o pago. El reglamento establece el procedimiento a seguir para solicitar la devolución. Este problema fue identificado en aquellas cooperativas que no realizan exportación, porque las cooperativas que realizan exportación de sus productos lo recuperan en el saldo a favor del exportador, ¿no? Todo el IGB que pagan las cooperativas cuando su producción es exportada, ahí se recupera, lo que no ha sido posible recuperar como crédito fiscal, ¿no? Para el pago de impuestos en el Perú. Pero en el caso de cooperativas que no exportan, las cooperativas, no se olviden, compraban en el marco de la ley 29972 insumos agrícolas, IGB, y tenían que trasladar esos insumos a sus productores, ¿no? Sin IGB. O sea, yo compro, pago IGB, cuando entrego a mis productores va sin IGB y me quedo con un crédito fiscal. Y ese crédito fiscal en algunas cooperativas ha sido bastante grande. ¿Y qué generaba? No estaba perdido, evidentemente, este monto, pero ¿qué generaba? Liquidez. Pero la gente decía, pero hay otra forma de aplicar ese IGB con el pago de impuestos. Pero si una cooperativa tiene pocos ingresos, poca renta, y el monto es demasiado alto, evidentemente solo podría aplicar ahí la parte correspondiente para no pagar impuestos, pero se seguía quedando con el saldo. Y si la cooperativa tenía
pocos ingresos y quería aplicar ese crédito fiscal como IGB, se iba a la pérdida. Y cuando hay pérdida en una cooperativa, evidentemente los socios muchas veces no comprenden estas figuras de juego tributario y acreditaban responsabilidad en el gerente y en el consejo de administración. Y muchas cooperativas que brindaban el servicio, por ejemplo, de ventas de insumos, siendo importante para los productores tener un fertilizante, ¿no?, a precio, digamos, sin IGB, simplemente porque si no, compran también en la tienda de venta de insumos y lo van a comprar más caro, dejaron de hacerlo para evitarse este problema. Nosotros consideramos que el servicio de venta de insumos es muy importante en las cooperativas. Esta parte, yo diría que es sustancial porque habla del tema tributario. Y el tema tributario fue, digamos, componente importante, o casi el único componente de la ley 29972. Pero esta ley 31335 contiene otras disposiciones que justamente vamos a ver. Ya, le decía que la ley de perfeccionamiento de la asociatividad trae cosas nuevas. Y una de las primeras cosas nuevas que trae es que se define por primera vez de manera clara qué es una cooperativa agraria. Y esta definición tiene una explicación, ¿no? ¿Por qué se puso? Porque queremos dar el concepto de cadena de valor a la cooperativa. Una cooperativa puede realizar todas las actividades, todos los productos, todos los servicios que crean necesario para el bienestar de los socios, ¿no? Y puede realizar actividades no solamente de tipo agrario, también puede ser actividades de tipo industrial, ¿no? Y en este caso, pero una industria rural, y no perder su esencia agraria, ¿no? Entonces, para evitar inclusive la intervención de otro sector, que en este caso sería produce si realiza actividades industriales, ¿no?, se estableció este concepto, ¿no?, a la cooperativa agraria de la actividad agroindustrial, ¿no?, y no perder su esencia, teniendo como enfoque el enfoque de cadena de valor, ¿no? Y otra cosa importante ahí es que no hay precedente legal en el Perú de otra ley que haya definido a la cooperativa. Y esta definición de cooperativa está exactamente relacionada a la definición establecida por la Alianza Cooperativa Internacional a las cooperativas. Un tema importante es que define quiénes son los socios. Y dice que son socios las personas naturales y la sociedad conyugal o la unión de hecho. Sociedad conyugal o unión de hecho tiene un potente mecanismo para promover la participación de las mujeres dentro de las organizaciones cooperativas. Hay información cualitativa y cuantitativa en el sentido de que en organizaciones, si existe el concepto de familia, porque hay diferentes conceptos de familia, hombre y mujer, ¿no? El representante de la familia siempre son los hombres, en el caso rural. Entonces, viendo este hecho y viendo también la necesidad de que la parcela familiar, ¿no?, está involucrada muchas veces, todo el trabajo de la familia genera la subsistencia o el desarrollo o las mejores condiciones de vida de la familia. Es importante que las mujeres también participen en la toma de decisiones respecto de la producción de la familia, ¿no? Y en la necesidad de empoderar y facilitar también muchas veces la toma de decisiones, porque generalmente los problemas identificados que muchos de ustedes conocen muy bien es que la cooperativa apoya a una familia o a un productor para el desarrollar un cultivo, llámese por ejemplo espárragos, pero el espárrago tiene precios muy movibles, ¿no? Está arriba, abajo, de 0.60 a $1 en condiciones de no asociatividad. Entonces, pero ya, le dieron el crédito y llega, y luego, por decirle un caso, el socio quiere cumplir con la cooperativa, pero la cooperativa le quiere comprar a 0.80 centavos de dólar el kilo,
y viene un tipo y dice, yo te doy $1, y la pareja le dice, no, véndele a $1, y viene el conflicto, porque no conocen, no saben, ¿no? Entonces creen que pueden hacer eso, pero si se permite la participación del hombre y la mujer, ¿no? De que el concepto de la sociedad conyugal dentro de la toma de decisiones, estos problemas se van a superar, porque ambos van a comprender las obligaciones inherentes a ser socios de la cooperativa. Entonces va a facilitar también la toma de decisiones al interior de la familia. Y sobre todo va a posicionar en la realidad cooperativa peruana a la mujer en las organizaciones y va a relevar evidentemente su papel. Otro tema importante ligado a lo mismo es que se establece la participación de las mujeres en condiciones de equidad y proporcionalidad en los órganos de gobierno, ¿no? Se ha establecido que hasta un periodo de 5 años, cada cooperativa, si tiene, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, 100 socios, 40% de los socios son mujeres, entonces 40% de directivos van a tener que ser mujeres. Mañana no, pasado mañana tampoco, el otro año tampoco, de aquí a 5 años. Se tiene que llegar a esa meta, de que las mujeres tengan una participación proporcional al número de mujeres que conforman su membresía. Esta disposición contenida en esta ley es la primera en América Latina que lo incorpora. Y está incorporado, alineado a una política, a la ley de igualdad de la mujer, ¿no? Entonces, y a la política nacional de igualdad de género. O sea, esta es yo diría, una disposición muy interesante, ¿no? Porque, y de avanzada en América Latina, porque ninguna otra ley en la región, de cualquiera sea su tipo, la tiene. Es la ley de cooperativas agrarias del Perú, sí la tiene por primera vez. Se empodera al presidente del Consejo de Administración y al presidente del Consejo de Vigilancia, estableciéndose la elección directa por la Asamblea General por un periodo de 3 años, garantizando la gobernabilidad. Este tema es importante porque hasta ahora los presidentes del Consejo de Administración y Vigilancia eran elegidos por los mismos miembros que conforman los consejos de administración y vigilancia, y cada año se elige a un nuevo directivo en la renovación, y generalmente ese nuevo directivo en la renovación de tercios no es elegido presidente, se deja de lado el presidente, vienen los conflictos, se arman grupillos al interior de la cooperativa, genera evidentemente distorsión. Muchas veces tenemos a un buen presidente del Consejo de Administración, pero cada año es sometido a escrutinio y eso no genera estabilidad, eso no genera gobernabilidad. Pero mucha gente dirá, pero está generando que el presidente electo se constituya en el dueño de la cooperativa. Ese concepto de dueño yo diría que es relativo, porque si el presidente de la cooperativa trabaja mal, le queda a la asamblea la destitución. Dentro de la ley se llama la remoción. Un presidente o cualquier directivo puede ser removido por la asamblea en cualquier momento. Este hecho de poner a un presidente del Consejo de Administración y Vigilancia, ¿no?, por 3 años, tenemos el manejo de la Secretaría Técnica. Hemos hecho la instalación de este grupo de trabajo hace 2 días atrás. Vamos a trabajar un plan de aquí a 120 días, pero la pregunta ¿cuántas cooperativas productoras de quino existen? Mira tal, oye, pero ¿qué volumen tiene? ¿Cuánto ha sido su exportación en los últimos 3 años? ¿Me va a dar sostenibilidad mis compras o no? Esa información no existe en el Perú y necesitamos que exista. Entonces se ha ideado que se incorpore el Registro Nacional de Cooperativas Agrarias. Pero no es obligatorio, este registro. Aquella cooperativa que quiere inscribirse se inscribe. Lo que es obligatorio es que para acogerse de los beneficios tienen que estar inscritas. Y habría que estar loco, ¿no?, para que no se inscriban las cooperativas y no se beneficien a los socios de las cooperativas. O sea, pero no podemos obligarla porque es un registro, porque no hay obligación. Había una redacción primera que decía que aquella cooperativa que no se inscriba es ser cooperativa.
y ya ese sería inconstitucional porque la Constitución establece que no hay necesidad de tener una resolución administrativa para que cualquier persona pueda constituir una empresa por el derecho a la libertad de empresa. Entonces no podemos establecer esa, pero sí vamos a generar como una especie de incentivo para que los productores y las cooperativas se inscriban en este registro. Ellos se van a favorecer y el Estado también se va a favorecer y vamos a tener información que vamos a reportar cada mes a la colectividad. Va a tener un sistema de reportajes muy interesante que nos permita decir cuántas son, quiénes son, qué hacen, en dónde están ubicados, el número de hectáreas, en qué nivel de articulación con el mercado se encuentran, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante. También se ha creado el Consejo Nacional de Cooperativas Agrarias, ¿no?, generando institucionalidad cooperativa. Y ahí hay un profundo cambio en la relación Estado-cooperativas agrarias. ¿A qué se dedica el CONACA? Se va a encargar de la coordinación, planificación, fomento e investigación de la actividad cooperativa agraria de usuarios. Y hay un tema interesante acá, que esta CONACA va a tener una representación paritaria con el Estado. El Estado tiene un número de representantes, las organizaciones de integración cooperativa tienen un igual número de representantes. La idea es que se creen federaciones por tipo de cultivo, federaciones o por tipo de línea ganadera o por tipo de línea forestal, ¿no? O sea, crear federaciones nacionales por líneas de cultivo. La Federación Nacional de Cooperativas Cafetaleras, cacaoteras, banaderas, qué sé yo, de quinoa o de productos andinos, todas las líneas de cultivos que haya. La Federación Nacional de Cooperativas de Crianza de Cuyes, de conejos, qué sé yo, ¿no? Y una federación nacional. Ellos, cuando se defina en el reglamento qué número tiene, va a definir, ¿no? Pero estas federaciones van a ser las representantes, van a elegir sus representantes para que tengan asiento en el Consejo Nacional de Cooperativas Agrarias. Y transitoriamente, eso estaba también en la propuesta inicial, ¿no?, que fue luego recortada, participaría, ¿no?, provisionalmente hasta que se constituyan las federaciones, estas organizaciones que se llama Junta Nacional del Café, APP Cacao, Coordinadora de Comercio Justo y la Junta Nacional del Banano Orgánico. Pero su participación ahí va a ser temporal, en la medida que haya federaciones, estas van a acreditar sus representantes. Y un tema importante aquí, después de 29 años de liquidado el Instituto Nacional de Cooperativas del Perú, se está creando un espacio de articulación y debate de intereses entre el Estado y las cooperativas. Se está recuperando ese nivel de institucionalidad que estaba perdido. Y otro tema ahí también importante, antes de que me olvide, es que la Secretaría Técnica de este Consejo Nacional es propuesto por los gremios cooperativos, ¿no? Se establece que los beneficios que se han otorgado a las MIPES se extienden a las cooperativas agrarias. Todos los beneficios de las MIPES las cooperativas agrarias pueden acogerse. Se establece la participación de las cooperativas en las compras estatales y por puntaje. Estos procesos de compras estatales son procesos concursables, ¿no? Y aquí, en todos los procesos concursables, ¿no?, las cooperativas tienen una calificación adicional de 10%. Digamos, si el puntaje es 100, la cooperativa saca 60, automáticamente, por ser cooperativa, tiene 70 de puntaje, ¿no?, para favorecer evidentemente que sean, pues, ganadores de estos concursos y que haya un premio a la asociatividad, ¿no? Igual forma, también en los proyectos por ejemplo, de innovación tecnológica que produce. Ahí cada año sacan, creo que entre 500 a 500 millones de soles para fondos concursables. Y hemos identificado también ahí en esa relación que muy pocas cooperativas ganan estos concursos, ¿no? Sea por cualquier motivo. Muchas veces dice que hay amarre, que hay, digamos, actos de corrupción de por medio, pero esos actos de corrupción de por medio vamos a romperlo incorporando un premio a la asociatividad para permitir que las cooperativas
acumulen 10% de puntaje adicional a lo que obtienen. También en los proyectos energéticos y de irrigación se está permitiendo, van a entrar las cooperativas en condiciones promocionales, también con su puntaje adicional, ¿no? De forma tal que los proyectos de irrigación en las que hay una parte siempre destinada para pequeña y mediana agricultura, en esos espacios, ¿no?, de los proyectos de irrigación, en donde hay participación del Estado, que se venden a grandes empresas agrarias, la parte que corresponde, ¿no?, a la pequeña agricultura sea cubierta por las cooperativas, que se interesan para incorporar socios, ¿no?, con sus socios. Obviamente los socios individuales van a tener la propiedad, pero articulados con la cooperativa. Ahí está lo que le expliqué hace ratito. Y aquí un tema muy importante, que se promueve la transformación de asociaciones de productores agrarios en cooperativas agrarias. Y el tema más importante aquí es que del patrimonio de la asociación, que pertenece a la asociación, que según la ley es irrepartible, ¿no?, que se establezca que durante un periodo de 3 años, las asociaciones que quieran transformarse en cooperativa, el 50% de su patrimonio sea para la reserva cooperativa y el otro 50% sea para capital social. La parte destinada al capital social se distribuirá en partes iguales entre todos los socios de la asociación, pero ahora convertido en cooperativa. Entonces, si un ejemplo, una asociación tiene, para dar un dato sencillo, 100.000 soles, ¿no?, 50.000 soles será como reserva cooperativa y los otros 50.000 será para los socios. Y supongamos que hayan 50 socios, para ser más fácil el ejemplo, cada socio va a tener 1.000 soles como capital social. Entonces, este proceso, porque hay asociaciones muy grandes, ¿no?, evidentemente va a tener un impacto. ¿Y se hace eso porque se quiere regalar plata? No, porque también se ha identificado que la asociación no es la figura legal correcta de agrupar a los productores por varias deficiencias. No tienen régimen de protección tributaria, no tienen beneficios para generar mecanismos de exportación. Las asociaciones viven de lo que pueda crecer la asociación. No hay posibilidad, porque si una asociación, por ejemplo, quiere con aporte de sus socios poner una planta de proceso, los socios van a sacar plata de su bolsillo, pero van a aportar, pero ya no lo van a ver porque su plata se va a desaparecer, porque esa plata que aportan es de la asociación, no es de ellos. Entonces, la posibilidad de escalar en operaciones, la escalar de fortalecer el patrimonio en una asociación está limitada. En la cooperativa no funciona así, con todas sus limitaciones, con todos sus problemas que tiene. La cooperativa de manera clara identifica lo que son de la cooperativa y el dinero que es de los productores. Y cuando sucede este tipo de cosas, y si yo quiero aportar para una instalación que va a permitir tener mejores productos de mayor calidad y de más fácil venta en el mercado, yo, si tengo dinero, voy a aportar. Y si tengo bienes, voy a decir, mis bienes van a ser parte de mi aportación. Y voy a hacer posible el fortalecimiento patrimonial, el escalamiento en las operaciones y sobre todo voy a hacer algo más interesante. Porque si yo tengo ahí mi plata, como productor, mi plata, voy a tener mucho más el sentido de pertenencia. Voy a acumular mejor el sentido de pertenencia. Y voy a contribuir para que mi cooperativa siga adelante y no caiga mi cooperativa. Eso es lo que se pretende incentivar con este poderoso instrumento de promoción de la asociatividad cooperativa. Chiquito nada más, en el Midagri, en los últimos 4 años, el Midagri, a través de Sierra y Selva Exportadora, Agroideas, Rural, ha favorecido a 1.430 asociaciones con recursos de más de 350 millones de soles. Y se ha hecho un trabajo para ver cuántas de esas asociaciones están en calidad de activas. Y solamente están en calidad de activas 51% de ese total. El 49% formaron su asociación con 10, 15 personas,
obtuvieron el apoyo del Estado y desaparecieron. Lo que hay ahí, como son dineros que no tienen retorno, ¿qué habrá sido? No interesa. En una cooperativa, la idea es que si hay un involucramiento fuerte de los productores, este caso no va a pasar, porque va a querer la cooperativa evidentemente seguir, continuar trabajando, continuar escalando en operaciones y fortaleciendo la asociatividad cooperativa. Esta ley se critica porque dice el MES que perfora la recaudación tributaria, ese es el término que utiliza, perfora. Entonces, ¿en cuánto perfora? ¿No? Y ahí tienen ustedes en cuánto perfora. Este indicador que ustedes ven ahí, 2016, 2017, 18, 19 y 20, de 0.017%, es la contribución de las cooperativas agrarias a la recaudación total del impuesto a la renta, ¿no? Y el año 2020 ha representado solamente 5 millones de soles, 5.371.000 soles. 5 millones, dejar de percibir, que el Estado deje de percibir 5.371.000 soles, va a perforar la recaudación tributaria, ya suena es risible, en otras palabras, es risible. Y luego también dicen que no ha mejorado, que la ley 29972 no ha contribuido nada en la recaudación tributaria. Y la gente del MEF, así en las discusiones y con total cuajo, dijeron de que llegado el 2022, el otro año terminaba la vigencia de la ley 29972, esa ley no iba a ser renovada, porque no ha servido para nada. Esa era su expresión. Entonces, nosotros le demostramos que sí ha servido, porque si tomamos inflación que también fue proporcionada por la SUNAT, por ejemplo, el 2008, que fue de 0.006%, y lo comparamos con el 2020, con el 0.0017%, con los mismos conceptos, pues ha crecido esto, ¿en cuánto? En 2.5 veces aproximadamente. Entonces, no es que no haya crecido, sí ha favorecido, ¿no? Entonces, porque ha habido mayor recaudación tributaria de lo que hubo en el 2008. Entonces, esa es la contribución. ¿Y en qué más ha favorecido? Ustedes lo conocen, y hay la información del PRODUCE que así lo demuestra. En el periodo 2016, el PRODUCE identifica la creación de 243 nuevas cooperativas agrarias, ¿no? A lo que había en el 2011. Ese es el aporte de la ley 29972. Más cooperativas, más socios en la posibilidad de generarse por la economía en escala mejores ingresos, ¿no? Pero ya cumplió su rol, ha cumplido su papel la 29972. Quizás ustedes me han escuchado muchas veces hablar bien de la 29972 porque era lo que había, pero tenía limitaciones como la que acabamos de identificar en la primera parte. Esta ley es superior y evidentemente va a haber mayores beneficios, ¿no? Eso era el propósito de construir esta ley, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, otro. Esta información yo la he construido, evidentemente, porque la información de la SUNAT es una hoja, son varias hojas en donde describe de otra forma, ¿no? Pero para fines didácticos yo hago esta presentación. El subsector cooperativo agrario en concepto de IGB, ¿cuánto fue? 2.365.000. ¿Cuánto ha recaudado el Estado por concepto de IGB? El total, 32.707.891.000. ¿Cuánto representa el aporte de la contribución cooperativa en la recaudación del IGB? El 0.007%. Esa es la gran perforación de la recaudación tributaria. Miguel, interesante. Te cuento que nos quedan 2 minutos para que se corte. Si se corta, mando el nuevo link y después de esta parte creo que ya pueden venir con las preguntas, ¿no? En el tercer bloque. Voy a hacerlo más rápido y ya estoy terminando. Ya, porque se puede cortar. Ya, okay. Está bien, se corta, luego nos mandas el link. Esta es la explicación de lo que habíamos hablado, y esa es la última parte que quería resaltarla para que se vea mucho más clara, fuera ya de los conceptos del contenido, ¿no? Más que todo el concepto, digamos, de imagen, de lo que aporta la ley. Y está acá, la primera es que las disposiciones contenidas en la ley fortalecerán la competitividad de las cooperativas agrarias y comunales
permitiéndole obtener mayor rentabilidad en sus operaciones con el propósito de incrementar los ingresos de más de 130.000 socios productores agrícolas, ganaderos y forestales. Entonces, ese es el número que hay un reporte del año 2016 que habla de productores integrados a cooperativas, 130.000 productores, ¿no? La ley atiende al 97% de la agricultura familiar, que ya le hemos dicho, eleva la integración vertical, o va a elevar la integración vertical y horizontal de los productores en su articulación con los mercados, genera la institucionalidad de Estado cooperativas, perfecciona, es la palabra, perfecciona y profundiza el actual proceso de promoción de la asociatividad cooperativa, ¿no? Permitiéndoles a las cooperativas agrarias superar las barreras que limitan su articulación con el mercado. Y cuando digo limitan, en un caso patético, por ejemplo, es el caso del cacao. El cacao hay cerca de 16 partidas arancelarias y el cacao participa solamente en 3 de ellas, pero donde está identificado grandes ingresos en precio es en la producción de chocolate. Si una cooperativa de productores de cacao quiere hacer chocolate en la ley 29972, esa parte no entraba dentro de los beneficios tributarios. Ahora, como le digo, puede hacer todo. No hay barrera para articularse al mercado. El propósito de las cooperativas es su articulación con la mayor eficacia, con la mayor competitividad a los mercados para generar rentabilidad para la cooperativa, pero sobre todo para los socios que son los propietarios de la cooperativa. Esta es la ley del acto cooperativo. La cooperativa es la aduana o el pase o hace a veces de intermediario de esta ley. Esta ley lo que propone, evidentemente, es crear más cooperativas y haber más cooperativas, más socios. Se pretende, hay una meta que está establecida inclusive en el plan, en la Política Nacional Agraria, de pasar de 130.000 productores del año 2021 a 300.000 al 2030 y de 600.000 al 2050. O sea, ¿y con qué ley? Con esta ley. O sea, esta ley nos da el marco legal para impulsar un fuerte proceso de asociatividad cooperativa en la agricultura. Y con estas metas, 300.000 al 2030 y 600.000 al 2050. Y al haber más cooperativas, más socios, evidentemente va a haber más actividades de la agricultura familiar, empresariales ligadas al mercado, ¿no? Con actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Al haber más actividades va a haber más desarrollo y va a haber más ingresos para los productores ligados a la agricultura familiar, socio de estas cooperativas, ¿no? Y más productores y más socios, va a haber más mejora de las condiciones de vida de los productores agrarios. Entonces, más cooperativas implica más mejorar la calidad de vida de los productores. Este círculo virtuoso que genera la ley en realidad es bastante poderoso. La visión que tenemos ahora y que comparte, yo creería que toda la alta dirección, está ligado a este propósito. Pero esto no, yo no diría que sea, digamos, atribuible a un gobierno o a un tipo de gobierno. Yo creo que aquellas personas que están comprometidas con la agricultura familiar y así haya cambios de gobierno, con este instrumento legal que es la ley, se va a poder impulsar este proceso. Porque lo que se quiere, evidentemente, es que haya mejores condiciones de vida para los productores, ¿no? Y que se rompa este indicador tan inequitativo, en el sentido de que un productor o un poblador del área rural en el Perú prácticamente no tenga un ingreso que equivale a un poco más, 56% del ingreso del poblador urbano. Este es un sistema de injusticia que debe terminar. Y una posibilidad, evidentemente, lo tiene trabajarse a través de la cooperativa. Y otra cosa que para terminar ya, que quería hacer referencia, es que esta ley está alineada a varias políticas nacionales. El primero, a la Política Nacional de Competitividad y Productividad.
¿Por qué? Porque uno de los objetivos principales estratégicos de la Política Nacional de Productividad y Competitividad es disminuir la informalidad en el sector agrario. Y esta ley va a lograr eso, va a disminuir la informalidad, porque la arquitectura de la ley está en el hecho de que la cooperativa y su productor van a estar en el registro. Y como también se está implementando el registro del productor agrario, se va a claramente identificar qué productor agrario y aquel que declara ser productor tiene que estar también en ese registro del productor agrario. Y eso va a generar informalidad, porque todas las actividades que realiza el productor con su cooperativa, ¿no?, siendo la economía, la parcela agrícola o la crianza de animales, sea cual fuere, o la crianza de avispas, o la producción forestal con los productos que generan los bosques, todo va a estar formal, ¿no? Y la cooperativa va a reflejar las actividades económicas que realizan sus socios. Y los 500.000, los 600.000 productores y los 150.000, lo que vayan en la ruta esa hacia el 2030 o hacia el 2050, van a hacer actividades formales económicas. O sea, este problema de la informalidad tan acentuada en el sector agrario va a poder disminuirse ostensiblemente, porque estamos hablando de la posibilidad de que más de 2.200.000 productores de la agricultura familiar puedan incorporarse a la cooperativa. Pero esa expresión tiene que ser voluntaria. O sea, va a generar, por eso está ligado a esta política nacional de competitividad y productividad. Está ligada también a la política nacional contra las drogas 2030. ¿Por qué? Porque va a ser un instrumento muy fuerte para fortalecer los programas de sustitución de cultivos. Va a tener un impacto muy interesante porque va a evitar la narcoeconomía en la economía peruana. Está ligada también a la Política Nacional de Igualdad de Género, porque este tema de la proporcionalidad en la representación de las mujeres en función a su número, a su participación en la membresía es poderosa, y es uno de los objetivos sustanciales de esta ley de igualdad de género. Y por sobre todo va a estar ligada a la política nacional agraria, cuyo objetivo fundamental justamente es sacar de la pobreza y pobreza extrema a los productores agrarios de la agricultura familiar. Entonces, amigos, tenemos un instrumento muy interesante. Evidentemente hay mucho trabajo que realizar y yo me siento bastante también complacido porque he contribuido, ¿no?, en su formulación. Lo he hecho imbuido de una emoción social muy grande, ¿no? Y en realidad ahí tienen ustedes el instrumento. Yo no puedo acreditar que me vaya a quedar o no, probablemente haya cambios, pero arriba o abajo, en cualquier lugar que me ubique, hay que, creo yo, todos trabajar en pro de una apropiada implementación de esta ley. Es lo que quería decir, Ana, y muchas gracias, amigos, por escuchar. Gracias, Miguel. Miguel creo que nos ha explicado detalladamente todos los beneficios de esta nueva ley de la asociatividad y, como dice él, es producto de un esfuerzo que muchas de ustedes que son representantes de las cooperativas, que son también asesores de las organizaciones agrarias, creo que hemos estado a la expectativa de lograr este producto y que se ha venido buscando por bastante tiempo, bastantes años, diría yo. Si bien es cierto, se han estado haciendo pequeños esfuerzos que de alguna manera era difícil concebir y entender qué era esto de la asociatividad, pero gracias a Dios que ha llegado un buen equipo al gobierno, porque muchas personas dicen, no importa lo que diga el gobierno. No, las políticas públicas influyen en nuestras decisiones, en nuestros avances organizativos, personales, en el desarrollo económico, en el desarrollo social. Entonces, con esta política agraria que muy bien nos ha dejado la gestión anterior y que nos está dejando esta ley de la asociatividad, creo que tenemos las herramientas para poder hacer incidencia ante este nuevo gobierno a que esto se ponga en práctica y se aplique. Ahora, no solamente se necesitan las políticas, sino que también se necesita
que nosotros, que somos la base, que trabajamos abajo el día a día con las organizaciones de productores, también lo pongamos en marcha y que tengamos las capacidades para responder, porque es verdad, también a veces nos llenamos de políticas públicas, de leyes, pero sin embargo no sabemos aplicarlas y cómo ejercerlas en el día a día en beneficio de las organizaciones. Entonces, frente a eso, vamos a dar apertura a las preguntas. A ver, tenemos a Hernán. Adelante, tu consulta. Buen día, Ana Luisa, ¿cómo estás, Miguel? Un abrazo a la distancia. Y quiero hacerte varias preguntas, pero vamos a ver en el orden que podamos poder ir solucionando, ¿no? Primeramente hablo en representación de 3 asociaciones de la provincia de Bolognesi, del distrito de Huallanca, de las comunidades de Utupampa y Yuribilca, ¿no? Son 3 asociaciones. Una asociación que están formadas hace 2 años prácticamente con la pandemia y recién han comenzado sus actividades productivas. Una asociación se produce lácteos y está produciendo quesos y yogur. Y las otras 2 asociaciones dan servicio al alquiler de maquinaria agrícola, ¿no? En el caso de picadoras de pasto y motoguarañas, ¿no? Ahora, la pregunta va en este sentido. La primera, ¿qué pasa si estas asociaciones no quieren transformarse en cooperativas? O sea, quieren seguir manteniéndose como asociaciones. Esa es una pregunta. La otra pregunta sería, estas cooperativas, que estas asociaciones para su transformación a cooperativas están todavía en proceso de constitución. ¿Y cómo acontecería, cómo se procedería al cambio si están en este proceso? O sea, están recién, como han tenido años de no poder continuar por la actividad de la pandemia, están ahorita en proceso de sacar su RUC, están en proceso de inscribirse recién, o sea, de actualizar los trabajos de su junta directiva. Esa sería una pregunta con relación a estas asociaciones. Otra pregunta que también se da es, ¿cómo está ligado la línea de cultivo? ¿Qué pasa cuando una asociación tiene varias líneas de cultivo? ¿A qué federación podría integrarse? Por ejemplo, estas asociaciones crían ganado ovino, ganado vacuno y tienen siembra de pastos. ¿Cuál sería dando servicios de maquinaria agrícola, ¿no? La otra sí es netamente láctea, ¿no? Esas 2 preguntas, Miguel, y después te hago las otras para no tener más detalles, ¿no? A ver, para ordenarnos, Miguelito, con las preguntas, recogemos 5 preguntas y ahí respondes en bloque, ¿ya? Para no evitar el 1-1, si no nos vamos a pasar. A ver, esperamos otra intervención más. Miguel va tomando nota. A ver, ¿alguien más que quiera hacer una consulta? Las preguntas de Hernán son muy interesantes y creo que es una de las preguntas que nos hacemos el día a día. A ver, ¿alguien más que quiera hacer otra consulta? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, parece que nadie más. Sí, la ponencia la voy a compartir grabada. Una vez que termino, les voy a enviar el link para que ustedes lo puedan compartir al interior de sus organizaciones y siempre tenerlo ahí de material de consulta. Miguel, entonces adelante con lo que nos consultó Hernán. Sí, bueno, sí, Hernán, si la asociación no quiere transformarse, quedará como asociación, porque las organizaciones son autónomas, ¿no? Esta ley le ofrece la posibilidad de que si se transforman estos beneficios, ¿no? Digamos, directamente que les beneficie a ellos, porque evidentemente tendrían la posibilidad de tener acreditado un dinero, ¿no? Un aporte económico en una organización, que es su organización, y la posibilidad de gozar de los beneficios tributarios, de promoción, de fomento que la ley misma establece, pero es su decisión quedarse en la persona jurídica o en la figura jurídica que ellos han escogido, es voluntaria. Lo que sí no va a poder ser es que van a gozar de los beneficios de esta ley, eso es todo. Luego, si tienen distintos cultivos, perdón, están en la línea ganadera aparentemente, pero tienen diferentes actividades, pues el forraje es una actividad ligada a la actividad ganadera. Yo creo que va a haber federación de cooperativas ganaderas, y por ahí que hay una diferencia, ¿no? En criaderos de cuy, pero si es ganado, digamos, vacuno, será pues la Federación de Cooperativas Agrarias de Ganado Vacuno, de esa línea de cultivo. O verán pues, los espacios, ¿no? Cómo se forman. Esa dinámica es propia de las propias organizaciones, o sea, van a aparecer, van a comenzar a formarse,
y hay que tomar decisiones de parte de ellos mismos. Pero no podrían sí estar en varias federaciones, ¿no? Tendrían que escoger una para ver para hacer posible la integración, en este caso vertical, ¿no? Esa sería la respuesta a la pregunta. Miguel, ¿y podrían darse federaciones regionales? No está establecida, pero con lo que no está establecida se puede hacer también. O sea, es un principio del derecho, ¿no? Si no está prohibida, se puede hacer la federación. La idea es encontrar sus propios mecanismos de integración, ¿no? Y lo que hace la ley en este caso es orientar, ¿no? Pero aquí también veo otras preguntas sobre el tema de la reglamentación de la ley. La ley establece, en el chat, ¿no? En el chat hay preguntas. La ley establece, yo diría, hasta 3 reglamentos, de manera clara. Y la primera es el Reglamento de Registro Nacional de Cooperativas. Y le da 30 días hábiles para que este reglamento esté aprobado y publicado. 30 días hábiles. Los 30 días hábiles, hemos contado, termina el 22 de septiembre. O sea, al 22 de septiembre, el reglamento de inscripción de cooperativas va a tener que estar publicado. Obviamente, ese trabajo está en construcción. Ya desde el primer día nosotros, desde la dirección que yo lidero, se va a producir todos estos documentos iniciales, porque luego tiene que pasar, como sale por decreto supremo, no es una resolución ministerial, sino un decreto supremo, en donde se pasa a sectores involucrados en ese tema, que definitivamente va a ser el Ministerio de Justicia por el tema de la SUNARP, el tema del Ministerio de Economía por los temas económicos, capaz que el Ministerio de Producción, ¿no? Esos grupos se establecen y esos se forman minicomités. Estos minicomités revisan la propuesta que va a hacer el MIDAGRI y aprueban o no el decreto supremo. O sea, ahí hay que trabajar rápidamente, porque la idea está que si no están inscritas las cooperativas, no podrían gozar de los beneficios. Entonces hay una responsabilidad del Estado para tener este documento máximo al 22 de septiembre, ¿no? Próximo. Entonces ahí hay 30 días. Los otros, el reglamento general de la ley que va a reglamentar la CONACA, todos estos procedimientos de compra, es la ley general del proceso de inscripción, el tema de la designación o elección de los presidentes de los consejos de vigilancia y de administración. Todos los temas que requieran ser reglamentados, el reglamento general de la ley se estableció 60 días, que termina el 4 de noviembre. Y al 4 de noviembre también sale con decreto supremo, va a tener que tener publicado este reglamento, ¿no? Y el tema tributario, en el caso de la tributación, también se da 60 días, que vence el 4 de noviembre, pero el tema de la tributación, toda modificación de tipo tributario comienza, ¿no? El primer día del año, el primer día calendario, son anuales. O sea, la vigencia de esta norma, por más que se publique antes o después, va a estar vigente recién a partir del 1 de enero del año 2022, pero también termina el 4 de noviembre. La inscripción de las cooperativas, la idea es que va a ser virtual este proceso, ¿no? Las primeras lineamientos que estamos trabajando para construir el reglamento hablan de un formato, de una declaración jurada, ¿no? Que de manera, digamos, rápida, ¿no? Y virtualizada recoja la información que le permita la inscripción. Pero va a ser la inscripción, le va a generar, que ya están inscritas, le va a llegar una documentación, le vamos a asignar un número y va a ser ese número de inscripción. Pero la verificación, ¿no? La inscripción con la resolución que va a tener que salir de parte del MIDAGRI, que está inscrita en el registro y todo eso, la idea es hacerlo luego de 60 días o 90 días posteriores a esta declaración jurada. Y su inclusión en el registro ya, digamos, está inscrita, pero va a haber una validación de información porque hay que llenar información complementaria. Lo que queremos es que podamos trabajar rápidamente una primera relación con información muy genérica, muy general respecto de las cooperativas, para luego ir alimentando este registro con información de más detalle que nos permita tener todo el panorama de la cooperativa.
También se van a tener que trabajar los elementos que van a tener que estar ligados a la ley de protección de derecho de información. O sea, yo doy información porque tengo la obligación, pero también tiene uno el derecho de tener sus datos protegidos, hay protección de datos. Entonces, aquellos datos protegidos, evidentemente, no van a ser publicados, se le va a requerir información. Igual, por ejemplo, el tema tributario, que es un dato que no se debe publicitar, también la tiene la SUNAT y va a ver, pues, por ahí también podemos jalar la información de los productores, de las mismas cooperativas, pero se va a tener que respetar los derechos protegidos, ¿no? Hay una ley que hace eso. Y así, entonces, es tener el reglamento, empezar la inscripción, ¿no? Empezar la inscripción con un formato sencillo y tiene que ser virtual. Tiene que ser necesariamente virtual. Nosotros estamos, aparte de ese trabajo de tener el reglamento, estamos trabajando con la FAO, la posibilidad de que haya una plataforma de registro virtualizado, ¿no? De cooperativas, y como la dirección es de asociatividad, es general, no solamente incluye cooperativas, van a tener que tener un registro de organizaciones de productores, ¿no? Que es otro registro. Ahí también estamos trabajando con la FAO la posibilidad de montar que todo el servicio de la plataforma de la Dirección General de Asociación y darlo a la vinculación con, y también como proceso de información sea a través de una plataforma de servicio, una citación, todo virtualizado. Esa es la perspectiva que estamos trabajando desde la dirección. Había otra, el PPT decía, ¿no? ¿Qué más? Ya la ponencia. Bueno, ya no hay otras preguntas. Miguel, una otra consultita. Mira, caso de una cooperativa que esté en formación, ya la ley está en vigencia, ¿no? ¿Aplicaría los criterios de esta ley o esperaríamos la reglamentación? Y la segunda es, en el caso de las limitaciones que se dan en el grado de consanguinidad y de afinidad, es una cooperativa o un grupo de cooperativas que son prácticamente por la cercanía o por la habitualidad comunal, generalmente su grado de parentesco son muy continuos, o sea, estaríamos contradiciendo ese artículo. ¿Cómo se vería ese caso, amigo Miguel? Eso va a tener que ser una excepción. Yo creo que ahí también, evidentemente, en la construcción de esta norma son posiciones dispares, ¿no? Pero hay otros que dicen que están identificados grupos familiares, ¿no? Que utilizan el modelo cooperativo para hacer otras cosas que no son de tipo cooperativo. Y se valoraba que que habría que regular y poner candados para que estas figuras no se den, ¿no? Pero las excepciones siempre se dan, hay otras fórmulas, pero ya son cosas más particulares y precisas, ¿no? Que yo creo que se tendrían que evaluar. Para todo hay salida, Hernán, o sea, no quiere decir que todo está así tan riguroso, ¿no? Siempre hay posibilidades y evidentemente del sector va a depender, o sea, en este caso el Midagri, ¿no? En el sentido de que, además que se pueden formar cooperativa, diciendo que las cooperativas no se pueden constituir con esto, sino que las cooperativas que quieran beneficiarse van a tener que cumplir estos requisitos. ¿Me dejo entender? Así, ¿la incluimos a la ley o la dejamos para luego reescribirnos? Pues es doble gasto, ¿no? La ley es clara, Hernán, o sea, en el sentido, se decía inclusive ahora que habría que todos los tipos de cooperativas que hay, cooperativa agraria, cafetalera, cooperativa agraria, ¿no? ¿Qué más había? Cooperativa agraria de colonización, ¿no? Todas se llaman cooperativa agraria. Eso, por ejemplo, va a ser un tema que va a estar en el registro, porque no hemos hablado solamente de cooperativa agraria, no como tal. Entonces, y una cooperativa agraria, o sea, también hay que uniformizar. Y, por ejemplo, también hay cooperativas de servicios múltiples que yo he identificado, por ejemplo, en el registro de exportación de la SUNAT. O sea, hay exactamente 107 cooperativas que están exportando en el 2020, cafetaleras, ¿no? Y ahí hay no solamente cooperativa agraria cafetalera, hay cooperativas de servicios múltiples, cooperativas de servicios especiales, un montón de cooperativas que son agrarias, pero alguien orientó mal el trabajo, ¿no?
y eso ha hecho que inclusive esos reportes de estas cooperativas de servicios múltiples o servicios especiales no se registren como aporte vinculado al sector agrario, ¿no? Sino que estén, digamos, reportados por el MINCETUR en otro sector. Entonces, eso un poquito que distorsiona el tema. Entonces, la idea es que se va a establecer un mandato de adecuación estatutaria. Entonces, lo único que hay que cuidar ahí es que la cooperativa se llame cooperativa agraria, para no hacer doble o esperar a los reglamentos, ¿no? Porque en el Perú hay libertad de empresa, o sea, uno puede determinar qué tipo de empresa puede constituir, total que sea dentro de la ley. Pero si va a ser una cafetalera, por ejemplo, en las circunstancias actuales, yo recomendaría que no se llame cooperativa agraria cafetalera en la Constitución, que se llame cooperativa agraria, y que la actividad, digamos, la cadena productiva sea cafetalera, pues lo coloca como un artículo. Pero va a haber, pero Miguel, pero nos guiamos en todo lo que dice la ley, ¿no? Por ejemplo, que tenga el presidente por 3 años, que tenga las disposiciones que estamos dando. Dime, y en el cuanto del número mínimo... de la asamblea de la elección, sí. En la parte asociativa, sí, hay que cumplir la ley. ¿El número mínimo de 25 es fijo o es variable? Mínimo 25, sí, eso sí. Yo tengo 24, sí. O tengo 23, o 20, tengo... No, 25, 25. Ya, eso sí está funcionando. A ver, entonces creo que muy interesante, a ver, para redondear lo último que nos ha dicho Miguel y con la interacción de Hernán, es muy importante tener en cuenta, si se van a generar o se van a transformar nuevas cooperativas, tiene que tener el agregado de cooperativa agraria, pero no lo cierren el subsector, es decir, no lo cierren como cooperativa agraria de café o de cacao, porque nos puede pasar algunos casos que ha sucedido, por ejemplo, cuando la cooperativa quiere aperturar su línea productiva, de pronto ya quiere intervenir, por ejemplo, en pitahaya, en vainilla, en café, en plátano, en miel de abeja, y cuando el nombre está cerrado, entonces no le permite. Entonces aprovechemos que existe este instrumento jurídico, esta ley, esta política, pero si vamos a crear o transformarnos, mantener que se llame cooperativa agraria y que dentro de los estatutos colocar estos pormenores, ¿no es cierto?, de que la cooperativa va a tener una apertura a dedicarse a diferentes líneas productivas y de transformación, porque a veces también lo hemos cerrado, que nos quedamos con la parte productiva que se entiende más como sembrar, cosechar y vender, y no la parte de transformación y de valor agregado. Entonces hay que tener una mirada más amplia, sobre todo ustedes que trabajan como asesores de las cooperativas, a tener en cuenta que cuando se hacen los estatutos, de que no quede cerrada, también la apertura para que pueda, por ejemplo, ahora que hay esto para comercializar con el Estado, de repente se puede presentar la oportunidad y cuando se presentan para el convenio, los estatutos no le permiten comercializar con el Estado. Entonces son muchas cosas que hay que ir adaptando en las cooperativas agrarias. Entonces apunten 3 cosas principales: el nombre que no sea cerrado, los estatutos que sean que les permite una diversidad productiva, tanto en la producción, en la transformación y en la comercialización, tanto como el sector privado, el sector público, y además la firma de convenios aperturada y que pueda acceder a varios fondos concursables. Esa es una tarea que queda para todos ustedes, para que cuando se reúnan de aquí con sus consejos directivos, con sus consejos de administración, con sus consejos de vigilancia o con las asociaciones que quieren transformarse en cooperativas, se le pueda dar toda esta explicación y que lo tengan en cuenta para la formulación o actualización de sus estatutos. Creo que estamos en un buen momento, como dice Miguel, no esperemos la reglamentación, que quizás puede demorar, pero sin embargo hasta eso nosotros tenemos esta tarea de ir actualizando. Entonces, muchas gracias por su tiempo, gracias Miguel por haber compartido toda esta información que es muy valiosa. Y de repente, quizás, no sé, a ver, me tomo ya a tu nombre, Miguel, de repente si alguien quiere tener ya reuniones más aterrizadas con cada uno de sus cooperativas, de sus asociaciones, quizás te pueden invitar de manera directa. Sí, mira, adicionalmente a ello, hay una pregunta ahí del PPT, y yo la verdad que he perdido el PPT, no sé si se lo pueda recuperar, pero la puedo volver a construir.
¿no? Y no es problema porque tengo todo el material, sino que lo armé precisamente para esta reunión y no le he grabado. Bueno, ese detalle. Pero hay otra pregunta aquí, nuevamente el tema de la reglamentación. Yo quiero anunciar, amigos, que el día de ayer hubo una reunión entre Condeagro y el ministro Maita y su equipo. Yo estuve participando en la sede principal, en la que se ha anunciado, ¿no?, a propuesta nuestra también, un plan de lanzamiento de la implementación de la ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias, ¿no? Y ese plan de lanzamiento va a tener evidentemente varios programas. El programa primero va a ser un programa de capacitación en torno a la implementación de la ley, ¿no? Otro va a ser un programa del tema de registro nacional de cooperativas agrarias. El otro va a ser sobre programa de cumplimiento de responsabilidades, evidentemente, de parte de los productores en relación a la ley. Y va a ser posterior, ¿no?, a que se termine la elaboración un manual de una guía sobre la aplicación tributaria, y vamos a tener ya obviamente listos paquetes, digamos, de guías para la constitución, para la transformación, para la explicación sobre desarrollo empresarial. O sea, vamos a corregir las deficiencias que se identificó con la ley 29.962, que nadie de parte del Estado sacó un reglamento. Yo tenía una forma de ver cómo reglamentar, cómo aplicar la norma, otro tenía otro, y así habían 6, 7 formas de aplicar, que evidentemente hace que se pierda eficacia en la implementación de la ley. Estos temas van a ser superados ahora, se pretende que se superen, ¿no? Y con este plan el plan de lanzamiento. Este plan va a ser lanzado también en una actividad que se va a hacer el 31 de agosto de este año, ¿no? Estamos trabajando en esta organización y hay una primera idea que está por definirse el lugar. Se piensa que para fines mediáticos el lanzamiento sería Lima o un lugar emblemático del movimiento cooperativo agrario, habiéndose identificado a Cajamarca como primera posibilidad, en el sentido de que también sería interesante jalar la presencia del presidente, y en el hecho de que Cajamarca, junto a San Martín, son las regiones con mayor concentración de cooperativas en el Perú, y en el caso de Cajamarca y San Martín, en los dos casos, con el agregado que hay ordenanzas regionales que impulsan el desarrollo de las cooperativas agrarias como vehículo de asociatividad de los productores. Y se declara de necesidad que el gobierno regional trabaje el tema de las cooperativas agrarias en cada una de estas regiones. Es por ello que el número de cooperativas en estas dos regiones es bastante grande, ¿no? y muy fuerte. Después sigue Junín y luego sigue Cusco. Pero la decisión está eso, o hacerlo en Lima, o hacerlo en Cajamarca, o hacerlo en San Martín. Pero va a haber este programa, se está trabajando intensamente. Va a haber también un proyecto, un modelo de estatuto para orientar el trabajo también de todos nosotros, ¿no? En pro de fortalecer este proceso de asociatividad. Y yo, como ustedes, yo soy muy activo en redes, pero me ha apagado en los últimos meses por estar concentrado en este tema de la construcción de esta ley. La ley se ha dado y en vez de bajar el trabajo se ha multiplicado, porque ahora también hay responsabilidades no solamente ligadas a la ley, sino también ligadas, por ejemplo, al tema de las compras estatales, ¿no? Y otros temas de importancia que estamos trabajando, ¿no?, dentro de la dirección. Pero sí, o sea, yo diría que con Ana sí, en realidad ella es una persona muy, muy interesada en el trabajo de las cooperativas, y yo entiendo que cuando ella me invita a una reunión como esta es porque hay gente que puede replicar, ¿no? Y se utiliza instrumentos para replicar lo que uno puede dar por acá.
Yo en realidad no creo que pudiera, ¿no? Salvo que organicen en una región determinada, haya una concentración interesante de personas, o una organización del gobierno regional quisiera, porque estamos interesados también en formar alianzas con los gobiernos regionales para impulsar la cooperativa en cada región. A una invitación del gerente de desarrollo económico o del gerente general o del gobernador, quizás ahí sí tiene que obviamente uno hacerse de espacio, ¿no? Obligatoriamente, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Agradecemos a Miguel Vázquez por habernos compartido todos estos lineamientos que nos da esta nueva ley de asociatividad. Gracias a todos y a todas por su tiempo y sobre todo tener en cuenta lo que Miguel nos acaba de mencionar, de cómo empezamos a través de las regiones, con la mirada de la descentralización, a promover la asociatividad. Nos ha mencionado que van a empezar con Cajamarca, con San Martín, que son las regiones pioneras en el tema de la asociatividad. Entonces, ahí tenemos cooperativas que resaltan, ¿no es cierto?, como Acopagro, Senfrocafé, en Piura tenemos a Norandino, en el sur tenemos a Secobasa, así también tenemos en la zona del Brain cooperativas de muchos años que resaltan a nivel nacional. Entonces nos queda esta tarea, nosotros que trabajamos asesorando a las organizaciones de productores para conectarnos con los gobiernos regionales a través de las gerencias de desarrollo económico, para empezar a hacer estos seminarios a nivel regional, no sé si de manera presencial o de manera virtual, pero así como el día de hoy hemos hecho este seminario en la que estamos colocando sobre la mesa lo importante de que las organizaciones empiecen a aplicar esta nueva ley de la asociatividad. Todo va a depender de la asesoría y del compromiso, no solamente del gobierno central, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, sino también va a depender de las gerencias de desarrollo económico, los gobiernos regionales y también de las municipalidades rurales, que son las que principalmente están vinculadas al fortalecimiento de las organizaciones de productores. Y de esa manera asegurar que nuestros productos no solamente se coloquen en el mercado internacional, sino también en el mercado nacional, porque necesitamos que nosotros también la misma población consuma lo que producimos. Gracias por su tiempo.